molesta. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Siempre digo yo que usted lo que se pierde de este intermedio, las conversaciones son sabrosas. Estábamos en el tema de la interpelación de Luciano Valle Acevedo. Continuemos con aquello. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Esta es una vieja institución del parlamentarismo inglés, creo yo. De allá viene la interpelación. Y me parece una noble institución. Hay una herramienta propia y debida de la democracia. Como todas las cosas, su abuso no me parece correcto, ¿no? Habría que quizás encontrarle un nombre distinto, porque si, como decía acá el compañero Esquella, compañero de debate, obviamente, y compañero de panel. Y compañero además porque queremos el bien del país y de la sociedad chilena. Pero podría decirle copanelista. Prefería hacerlo más coloquial. Pero mire, el punto es que a lo mejor deberíamos buscar una forma intermedia, porque tal como señalaba el diputado, la gente no tiene por qué asustarse frente a una interpelación. Lo que pasa es que la definición correcta, la interpretación de las personas es que estamos en una suerte de preámbulo de la acusación a una ministra. La gente lo entiende como en el colegio, que no te llamaron, y el director te manda al inspector general. Así es. Claro, así lo entiende la gente. Entonces, yo diría, porque a mí me parece bien que el Parlamento llame a la ministra de Estado para decirle cómo se están haciendo las cosas. Es más, me parece que es una buena ocasión para que los parlamentarios, particularmente los más afectados, pudieran decirle a la ministra, mire, además queremos que las cosas sean de este otro modo. Porque eso hace más amigable el diálogo político necesario. Y yo ahí quiero ser también el diálogo político necesario con la calidad necesaria, que yo creo que nos hace mucha falta. Quiero señalar eso al respecto. Yo fui condiscípulo de la ministra de Vivienda en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. La conozco, sé de su capacidad de trabajo. Y bueno, pero ¿sabe qué? Ella irá, alumno de responderá, dirá. de la mujer de Alain Marcel Jung, de tu directora Araya. ¿Te acuerdas? Estoy hablando de la Universidad Católica de Santiago por primera vez. Pero yo te conocí aquí en la Paraíso, Luciano. Sí, pero después me vine acá. Después te pasaron para allá. Sí. Pero yo creo que está bien. Irá la ministra, responderá. ¿Sabes cuál es mi problema con estas cosas también? Que es muy institución de Chile. ¿Qué se dice después? Esta misma acusación de Izaguirre. Si Izaguirre responde de manera correcta, qué y cómo ocurrió una definición que tomaron todos los directores de Codelco de ese periodo, no solo Izaguirre. Cuando se demuestre, por ejemplo, de que se actuó en consecuencia y de acuerdo a los antecedentes y no se cometió ningún... ¿Irá a decir el Mercurio en primera plana aquello? Eso pasa. La tercera. Eso pasa en una serie de cosas en que la honra de las personas es lamentable. El problema es que esta interpelación la gente lo entiende como una cosa deshonrosa en circunstancias que es un trámite normal. Por lo tanto, hay que preocuparse de eso. Hay que preocuparse de aquello. Sí. Diputado. Es que a propósito de la comparación con el caso del ministro Izaguirre, yo me encantaría que una de las conclusiones de esta comisión investigadora era que sea, digamos, el hecho de si es que es conveniente que estos directorios de empresas públicas se llenen de políticos, porque no voy a desconocer los conocimientos que tiene y muy profundos en el ámbito de la economía el ministro Izaguirre, pero desde el momento que es nombrado en función de un código político, la verdad es que él tiene que ponderar, digamos, sus apreciaciones. O sea, buena parte, digamos, está inclinado por la técnica, pero otra parte por los intereses políticos. Si es que acá lo que se buscó con un acuerdo con los chinos totalmente insólito, 15 años que al parecer ahora las personas de la Comisión de Minería que han estado recabando antecedentes no existen en el mundo, contratos a futuro a tantos años, siempre son a 6 meses, a 1 año, máximo a 2 y casos muy excepcionales a 3, pero a 15. De la misma manera, uno podría preguntarse en la época de la administración de Codelco del gobierno de Piñera, de la apertura de ciertas cuentas corrientes y ciertas operaciones comerciales que pero son... Sí. Yo no tengo ningún... El gobierno de Piñera no innovó en la materia, siguió, nombró con puros, seguramente, personas vinculadas al mundo político en los directorios repartidos por todos lados. Ahora, sí, ellos se defienden que tuvieron muy buenos resultados, pero eso ya es cosa de empezar a analizar. Si yo voy al tema de fondo, si no quiero politizar el cuento, a mí lo que no me gusta es que cada 4 años se estén, en el fondo, cambiando los directores que obedezcan, digamos, a una lógica únicamente política en algo que es tan delicado.
Que también yo creo que no se puede decir que aquí se actúa igual en el gobierno del presidente Piñera en materia de la administración de las empresas públicas, porque nosotros recordemos, por ejemplo, que era ENAP. ENAP, cuando llegó el gobierno del presidente Piñera, estaba absolutamente quebrada, 4.000 millones de dólares en deuda. ¿Ya? O sea, y la deuda superaba lo que era su valor patrimonial, o sea, eso en la práctica significa que la empresa estaba quebrada. Bueno, y eso se fue paulatinamente saneando durante esos 4 años. Eso es por la eficiencia. Yo me refiero a nombrar personas vinculadas a la política. Precisamente por nombrar ejecutivos en los puestos altos de esta empresa, gente con experiencia profesional, no gente con experiencia en las campañas. Con el tiempo del diputado usted hizo su descargo defendiendo al presidente. Está bueno que lo defienda porque los otros se alejan, usted se mantiene cerquita. Continuemos, Mauricio, y el tema de la alta dirección también, que está íntimamente relacionado con esto. Lo que me pasa a mí es una cosa rara, no sé, o yo soy raro por lo que yo vivo. No sé yo. O las dos, pero estamos en mundos distintos, porque esto tiene que ver con la política. Si la gente que nos está viendo, ¿ustedes creen que lo que escuchan en que el gobierno anterior, que el sí, que el de Piñera, que el de Bachelet no, este sí, este hizo esto, otro no? Mira, aquí el tema es el siguiente: la política yo la entiendo, ¿ya?, al servicio de la gente. En que si la economía al que pusiste logró más, logró menos, en los indicadores económicos mundiales, si eso no tiene un resultado en la persona en que se sienta beneficiada, ¿ya?, por esas gestiones que se han hecho, no sirve. Es que no sirve. Porque si no se hubiese perdido la plata de Codelco, hoy día no se necesita reforma tributaria. Porque hoy día se necesita reforma tributaria. Bueno, es más de la mitad. Claro, por eso te digo, entonces hay una implicancia directa. Hoy día se necesita reforma tributaria. Y siempre se habló de una gran economía, ya, de un gobierno que trabajó perfectamente la economía, pero la gente no sentía el que ganaba. La gente no percibía. Yo vuelvo a decir eso, es importante. Y una de las cosas que a mí me tiene muy preocupado y he estado encima en estos pocos meses de este gobierno, porque yo puse la cara, y así se lo he dicho a ministros, se lo he dicho a Ceremis y se lo he dicho al señor intendente, en que tenemos que responder hacia la gente. Y esa es nuestra pega. Y eso, por eso estamos en política. Entonces, a veces entramos en discusiones de mercado, más allá, que se logró, no se logró. Yo sé, técnicamente yo sé, pero eso es importante. Cuando logramos esos recursos, que se traduzcan en que la gente se sienta beneficiada. Porque a veces, pero a veces se logran los indicadores económicos y se hacen bien esos recursos, y la pregunta uno se hace: ¿y esos recursos por qué no llegaron a la gente? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Dónde se perdieron? Esa es la pregunta que se hace la gente. Pero no solo la gente, me la hago yo también. Porque a veces yo veía indicadores que no, bien, vamos subiendo, estamos creciendo el país creciendo, pero la ciudad, cuando yo veía los recursos y los proyectos, todavía están ahí, todavía está el colector que estoy esperando que salga. Hay un gran indicador, Mauricio. Perdona que sea tan restringido en ver la política, pero la política yo la veo todos los días directamente con la gente. Hay un gran indicador. Hay 22.000 familias que antes tenían trabajo antes del 11 de marzo y hoy día ya no lo tienen. Sí, echa la culpa a quien quiera, pero ese es un indicador. Yo lo que quiero es que no se caiga en la trampa de decir, mira, toda esta relación y cómo se maneja Codelco, cómo se maneja EFE, no tiene vinculación con la gente, porque efectivamente es difícil. ¿Cómo tú le explicas el desfalco enorme años anteriores en EFE, que por lo demás, donde fue director el actual ministro de Hacienda, eso no repercutió, digamos, en la gente? Claro, uno va a decir, ¿y a mí qué? A mí qué, eran recursos, digamos, que el Estado podría haber destinado directamente a terminar muchos años antes con los campamentos que tenemos hoy día, perfectamente. Sí, yo creo que por eso es que es tan importante que los gobiernos se traduzcan en obras bien concretas, ¿ya? Y nosotros vemos como en esta región se construyeron 2 estadios nuevos, ¿cierto? Un hospital en Viña del Mar nuevo, carreteras nuevas, así que eso, alcalde, yo creo que es lo que usted lo tiene que dejar tranquilo. A mí me tiene absolutamente intranquilo, y en este panel, y la gente sabe, alegué contra esos 2 estadios, porque había necesidades mucho buenas. Estamos hablando de lo energético, no tenemos dónde ahorrar toda la lluvia que ha caído del agua,
No hemos sido capaces de ahorrar eso. Tenemos problema ambiental. Yo peleé, y tú lo sabes perfectamente, porque tuviéramos una zona de parque en nuestra comuna, y esa plata no está. Estadio. José Pedro, a mí me llama, lo que no veo, digamos, está como los brasileños, ¿no? Claro, reclamando. Pero absolutamente, porque la necesidad la tengo todos los días. Sea positivo, alcalde. Yo me llama la atención que ni usted ni el señor Valle pongan en la palestra, por ejemplo, de este anuncio hecho por la presidenta en relación que por fin va a haber la plata para los embalses en la región. Eso es importante, eso mucho más. Claro. Sí, continúe, José Pedro. Sí, bueno, igual es importante que la gente que nos está escuchando sepa que si el alcalde Iambre es presidente no va a construir estadios en Chile, ¿no? Porque los aficionados al fútbol... Si no se trata de eso. Perdona, pero es que no te puedo permitir eso. ¿Sabes por qué? Porque la plata la puso la región y no la puso el gobierno central. Pues 50, por Santiago. 50, no, perdona. La plata la puso esta región. No, el costo la puso esta región. No, está equivocado. Es mitad y mitad. Está equivocado. Son de 15.000, son 8.000 millones de región. Son 8.000 millones que se pusieron. Vale 15.000 el estadio. Continúa con el Pedro. No, está equivocado, ahí se lo. Fue financiamiento compartido. El de cargo lo financió la región. Me gustaría contar un tema, Rodrigo. Hace un par de días se realizó por primera vez acá en Viña del Mar, en la quinta región, la primera reunión de este centro de pensamiento, este instituto que creó el expresidente Piñera, que se llama Avanza Chile, que para que la gente entienda es muy similar a lo que es la Fundación Jaime Guzmán o el Instituto Libertad de Desarrollo. Y tuvo su primera sesión acá en Viña del Mar con la asistencia del exintendente Raúl Celi y prácticamente la totalidad de los ex-seremi y directores. Y yo creo que eso es muy positivo porque marca una nueva forma de trabajar en unidad. Había gente de los distintos partidos que conforman la oposición en forma unida y además con anticipación, porque uno de los errores que siempre ha cometido el sector de la centro derecha es que enfrentan las elecciones presidenciales siempre a último minuto. Recordemos cómo nosotros, Evelyn Matei prácticamente tuvo 2 meses de campaña presidencial. Entonces yo creo que se ha aprendido ese error y hoy día se está trabajando a largo plazo para poder enfrentar el día de mañana una elección presidencial. Mire, usted en cierto modo nos interpelaba, don Rodrigo, acá con el alcalde, pero yo quiero señalar lo siguiente: los resultados de las elecciones muestran una sensación del país. Y muy buena tienen que haber sido los indicadores económicos, pero tampoco no nos aprovechemos, porque todos entendemos que la economía tiene ciclos, que la economía chilena depende de cuánto va a crecer China, de cuánto se está cotizando el euro, de cómo es la actividad ya. Entonces, no vengamos a decir aquí, miren, no, los pilló el soplido de una tendencia general de la economía que no podía seguir cayendo de cómo había caído el 2008. Pero la gente también sabe de que hubo una crisis terrible en el año 2007-2008 y en Chile se aprobó una pensión universal solidaria. Eso es parte de la economía. Cuando nosotros asumimos el gobierno en 1990, el 16% de las carreteras y caminos de la quinta región estaban pavimentadas. Yo creo que la realidad era muy distinta en el año 2010. Entonces, sí, la gente también tiene que razonar sobre eso y nosotros tenemos que decirlo. Pero sin embargo yo quiero llamar la atención sobre otra cosa. El presidente de la Hyundai, o Hyundai, como es el prurito de los chilenos de hablar en inglés, lo nombra el gobierno de ese país, por si no se sabe. El problema no está en que el tipo sea de una adscripción política u otra, a propósito de lo que usted señalaba, diputado, en el sentido de por qué se nombran políticos en los cargos, ¿no? Si el político tiene las competencias necesarias para hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer? Si mañana llegara a hablar conmigo el ministro de Energía y me dijera si quiero presidir o ser secretario técnico de la Comisión de Energía Nuclear, no le quepa la menor duda que yo le voy a decir que muchas gracias, pero yo no entiendo sobre la materia. Entonces, esta fobia por la política es la que nos llevó también a un gobierno, y ustedes, si no lo sufrieron personalmente, lo sufrieron de todas maneras como sector, nos llevó a un gobierno donde para no tener políticos se tenía militares como rectores de universidades. Gracias, por Luciano. ejemplo. A mí me llama la atención, ¿sabes? Frente
Pero a mí lo que me llama la atención y que no me gusta, ni en este gobierno ni en el anterior, es que los presidentes de la República vayan a reuniones o eventos de estas empresas internacionales, llámese Mitsubishi o Hyundai. Recientemente, no me gusta ese esquema. Eso no me gusta. Porque la relación entre el poder y la política no me gusta. Ojo, una cosa, El poder económico. El poder mundial, las grandes corporaciones. a propósito de lo último que decía Luciano, yo no tengo ninguna fobia por la política, yo me dedico a la política y creo que es una de las actividades más nobles que hay y entre todos tenemos que sacarla del lugar en donde está porque está muy desprestigiada y levantarla, eso ninguna duda. Y también es compatible que haya personas que se dedican a la política que tienen una tremenda formación técnica. O sea, a mí lo que no me gusta es que impere el criterio político electoral. Eso es lo que encuentro delicado. Y eso es lo que hay que tratar de buscar la fórmula. Si tampoco digo que no nos dediquemos, digamos, a desaparecer todas las empresas públicas hoy día. Que hoy día no solamente está imperando el criterio político, sino que el criterio de familiar o parentesco. Porque si uno se pone a ver en todas las los nuevos cargos que se han nombrado en este gobierno, prácticamente no hay ni uno que no sea pariente de un parlamentario o cuñado o que sea miembro de la familia. O sea, realmente hay una lista. Hijo, pero tío, primo, hermano. primo hermano, exacto. Entonces, eso yo creo que es peor que el criterio político es usar criterio de parentesco. Bueno, lo hemos visto, se han hecho reportajes en eso, pero yo voy un poco a lo mismo, porque cuando se cae en eso quizás obedece. Estaba aludiendo que hay un familiar le preguntaste a él, porque yo no le conozco ningún pariente que esté en el gobierno. Yo ni soy antes solito ni en hoy día. política. Hay otros que ella. Usted tiene un hermano que es rector que ella no universitario. es rector, por si acaso. No es precisamente Que la en gente, línea. claro, La gente sabe perfectamente lo que yo estaba diciendo. No, yo llegué a la política solo, Claro. porque es muy común, uno ve Y eso las es un mérito. las ramas, digamos, de la gente que se dedica no a la... tan solo, reconozca a su padre. ¿Quién sería mi padre? Forni. Marcelo Forni. Reconózcalo. Fuimos compañeros, no, me refiero a parientes. Solo no llegó solo, llegó ahí con su padrino Forni. Pero, Tampoco creo en los padrinos, no es bueno. pero sabe que falleció. Tannenbaum, el padre del alcalde. Juan Busto era mi padre. pero llama la atención la referencia, Mi abuelo porque yo haría, Tannenbaum. yo haría un estudio un poquitito más largo sobre la historia de Chile Y pasaba lo mismo. y cómo se repitieron los presidentes. Y me gustaría dar un dato. Si uno estudia la sociedad francesa, cada 80 años, 60 años, 50 años por lo menos, cambian los núcleos poseedores económicos fundamentales. Me gustaría mucho que eso ocurriese en Chile. Bueno, yo también le puedo dar un dato. A propósito de la A concentración. propósito de la reforma educacional. La familia, todo eso. En 1852, en el gobierno de Montt fue la primera vez que el Estado empezó a dar subvenciones a los establecimientos privados en educación. Y después en 1920, después en 1952. O sea, no es una cosa que se inventó en el gobierno militar. Yo me estoy refiriendo a otra cosa. Que yo estoy No, la sumando. concentración económica. Estoy sumando, Yo me estoy sumando. refiriendo a que, mire, en la La gente política... tiene que mirar la historia. En la política uno puede ver eso y donde se... Mire, ¿saben qué? Yo soy el más interesado, que en el gobierno por lo menos que yo apoyo, ¿no? Si hay infracciones, pero no solo a la letra, sino que también al espíritu de la correcta administración, eso se denuncie y se conozca. Porque si yo soy ministro de Estado y en la repartición de yo soy ministro, ¿no? Hay 2 seremi, nosotros somos 6 hermanos, así que me alcanzaría para 6, imagínense. Yo uno es rector. Así que No, pero eso no. Eso entró por sus propios méritos a la cosa. No, evidente, no, pero es que ese criterio yo creo que es nefasto, si yo estoy de acuerdo con Es eso. que te estarían acusando, Evidente. te estarían acusando, Luciano, porque tu hermano es rector, te estarían acusando si tú eres hijo. Te lo doy firmado que sería así. ¿De qué universidad? Es de la Universidad del País, por sus propios méritos. Lo mismo. El Hay Aldo, una elección, Aldo ahí. así que está totalmente... Sí, pero la gente no asimila. Está eximido del Nos queda muy poco análisis. tiempo, Luciano, lo quiero- Y una elección que por lo demás debe ser muy competitiva. Diputado, nos queda muy poco tiempo antes de que el minuto para lo que estaba diciendo aquí, que lo dice así medio bagallado, José Pedro, no dice la verdad. Yo lo pregunto realmente, ¿es ilegítimo que un diputado tenga a su mujer o que la mujer de un diputado sea nombrada seremi? ¿Es ilegítimo que el papá de un diputado sea nombrado en un cargo? ¿Por qué es ilegítimo? O
O sea, a lo mejor es poco prudente, pero ilegítimo no es. ¿Qué visión tiene usted? Porque a eso es lo que se están refiriendo entre tantas otras cosas. Bueno, legítimo es la práctica habitual. No, yo no creo que sea ilegítimo en sí. Pero yo creo que una buena recomendación de criterio mire, en la administración hay 3 principios: la eficiencia, la eficacia y el consenso de los participantes, o la satisfacción de los participantes. Entonces, yo creo que para la ciudadanía... O sea, ha sido poco prudente eso. Yo creo que hay que ser muy prudente y hay que ser muy claro. Ok. Muchas gracias, Luciano, Mauricio, José Pedro y Compañeros Arturo, todos. su compañero, Compañeros que ella, cada cual lo que quiere decir al final como minuto millonario, don Arturo. Yo tengo un tema muy importante. Estoy muy molesto, al igual que muchas personas de nuestras comunas de Marga Marga, con lo que está pasando en Merval. A nosotros hace por lo menos 2 años nos mostraron con plano en mano, con programa de inversión, cómo se iba a solucionar las inundaciones que tenemos en nuestras estaciones. Todos hemos sido testigos de que eso no ha sido resuelto. Una vez que nosotros fuimos, después de que pasaron los meses, fuimos a reclamar nuevamente y nos dijeron, ahora sí que sí, se va a hacer un plan de contingencia en la estación de Quilpué, la del Sol creo, y la de Villa Alemana, y la de Peña Blanca. Esas eran las primeras. No se ha hecho nada. Me da vergüenza, sinceramente, me da vergüenza lo poco importante que es para la gente de Merval, las personas, particularmente los adultos mayores, que derechamente tienen que elegir otro mecanismo para movilizarse. A lo mejor la reposición en la estación Valencia. A lo mejor la reposición en la estación Valencia. No, eso está bien. ¿Hablo yo? Sí. No, bueno, adherirme a eso. Bueno, eso es un tema que viene... Nosotros tuvimos reuniones en las estaciones, los pasos niveles. Esto fue mal hecho y las estaciones siempre lo hemos hablado. Hay distintas categorías. Unas en Viña del Mar tienen ascensores y en Quilpué y en Villa Alemana no tienen ascensores, tienen escaleras. Entonces, yo creo que eso es un problema. Y lo otro, estar muy contentos. El día de hoy asistió el diputado, le entregamos los títulos de dominio a la gente de Los Lirios. Terminó finalmente las 7 etapas de Los Lirios, que era un proyecto que peleamos mucho por año. Esto fue casi 7 años, donde son más de 2.000 familias que han sido beneficiadas. Así que mis felicitaciones a los comités, al esfuerzo que se hizo, y la verdad es que se entregaron viviendas muy dignas. Son departamentos de 63 metros cuadrados. Gracias. Y eso está muy contenta la gente. José Pedro. Sí, decir que ya que el país está próximo a entrar en la modalidad mundial, aprovechar esta oportunidad para que haya más unidad, ¿cierto? Para que se bajen un poco los ánimos que uno ve que la política está tomando de repente ribetes que son preocupantes. Una de las gracias que tenía nuestro país durante muchos años es que se trataba de trabajar siempre en base a consenso, donde el sector político que sabía que tenía una mayoría, no por eso utilizaba esa mayoría en forma aplastante, sino que buscaba el diálogo y buscaba hacer las cosas, construirlas entre todos. Eso se ha ido perdiendo, lamentablemente, en el último periodo. Yo espero que de alguna forma esta etapa de mundial, donde la gente cambie un poco de switch, entra en otra lógica, sirva como para ir también dándole un sentido de mayor unidad. Gracias. En lo que viene. Luciano. Yo creo que básicamente las repúblicas se fundan sobre la base del diálogo y el consenso. Pero no quiero hacer de la falta de diálogo o de la mala disposición de este gobierno un elemento de la propaganda permanente, porque en Chile el totalitarismo lo aplicó otra corriente política, no los que están en el actual gobierno. Y allí sí, y usted me disculpa, pero allí sí que no podíamos ni siquiera algunos andar con nuestro nombre en nuestro país. Eso primero. Lo segundo, yo le comentaba acá al diputado que había leído una cosa que me pareció muy curiosa, un artículo sobre el fútbol. El fútbol como modo de ética y de referencia ética moral. En sus orígenes se le ponía mucho énfasis a cómo se practicaba de buena forma, en el sentido de hacerlo de la mejor manera. Y en tercer lugar era de que el fútbol nació en Inglaterra producto de la migración de los obreros a la ciudad y tiene un cierto
sentido de comunidad. Gracias. Yo espero que eso nos ayude ahora. El tiempo, aquí no hay fair play, el tiempo se nos viene encima. Muchas gracias, A la dictadura Luciano de- Aya, Arturo Esquella, José Pedro Núñez. El totalitarismo El totalitarismo de hoy. Pero por lo menos no le digo que esta cuestión vamos a hablar lo que yo quiero, digamos, y votamos todo en un solo artículo, 18 artículos en uno. Eso fue campeón mundial el Parlamento ahora, señor Valle. Y usted que nos está mirando, gracias por compartir el mejor de los éxitos en el deporte a la selección. Y a usted que lo pase muy bien. Si le gusta el fútbol y si es que no, véanos a nosotros. Que estén ustedes muy bien.